tal? Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal de vida y estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes en esta nueva etapa que iniciamos. Estamos felices y sabemos que podemos contar con ustedes. En nuestro espacio Canal de Vida queremos llegar hasta sus hogares con predicaciones, enseñanzas, devocionales y más adelante queremos también compartir con ustedes algunos testimonios. Así que si tienes algún testimonio para compartir con nosotros, no dudes en comunicarte. Así que sin más preámbulo, les quiero dejar con un avance de lo que estaremos compartiendo hoy en nuestro video. Aquí les va. No conocer el propósito de Dios para con tu vida es vivir al azar. Y sí, en el mundo hay personas que creen que son del azar. Hay personas que creen que llegan, que son producto de sus propios esfuerzos, o son productos de una equivocación, o son productos de una planificación. Y no, porque Dios ha trazado un plan para cada persona en este mundo. Estoy feliz porque sé que Dios tiene un plan para con mi vida, pero también porque sé que Dios tiene un propósito en tu vida, porque sé que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. No quiero ampliar más acerca de este tema, porque les quiero invitar a disfrutar de esta predicación. Cuán importante entender los propósitos de Dios. No vivir por vivir. La vida no hay que vivirla por vivirla al azar, porque Dios nos ha establecido en este mundo como un propósito. Dios ha entretejido toda nuestra vida. Dios ha encaminado todas las cosas para el provecho de su propósito y para que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Porque Dios tiene propósito para contigo y para conmigo. La palabra de Dios, allí en Isaías 41, del 8 al 20, allí muestra el propósito de Dios. El propósito especial, el propósito sobrenatural de Dios para con sus hijos, para los que creen en Él, para los que esperan en su misericordia. Y la palabra de Dios dice así, Isaías 41, del 8 al 20. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua y yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Aleluya. 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 Qué palabra de bendición está declarando. Qué palabra el profeta Isaías nos está diciendo. Pero nos está hablando acerca del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para con tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Si nosotros entenderíamos y estuviéramos asumiendo nuestra vida conforme al corazón y al propósito de Dios, esto conllevaría a que nosotros estemos en la vida orientados en medio de los tiempos.
La gente en medio de los tiempos, cualquier turbulencia, se desorienta. Usted ve que mencionan que hay un huracán y la gente está corriendo despavorido, que viene una cosa y todo el mundo está en pavor, entran en pánico. ¿Por qué razón? Porque la gente vive sin propósito. Eso es parte de las personas que viven sin propósito, que viven sin dirección, que viven con temor a la vida. Y cuando existe temor a la vida, se pierde de vista que hay un Dios en los cielos, que es el que traza la línea de nuestra vida, que hay un Dios en los cielos, que es el que dirige los tiempos, pero que hay un Dios en los cielos, quien es el que domina mis tiempos y me guía para que mi vida esté bendecida en medio de los tiempos y para que tú te muevas en medio de los tiempos, buenos o malos, dificultosos o de bonanza. Dios está contigo, y si Dios está contigo, entonces Él va a cumplir el propósito. Aleluya. Es importante, porque conocer el propósito de Dios te da una brújula de entender su plan, de entender sus proyectos, de entender aún tus propias experiencias de vida. Entender el plan de Dios siempre nos lleva a estar motivados en expectativa con Dios. No entender el plan de Dios en nuestras vidas, ¿sabe a qué llevaría esto? A que usted lleve una vida estancada, a que usted lleve una vida a vivir por vivir, a que usted lleve una vida en el diario vivir a ver qué será mañana. No conocer el propósito de Dios para con tu vida es vivir al azar. Y sí, en el mundo hay personas que creen que son del azar. Hay personas que creen que llegan, que son producto de sus propios esfuerzos, o son productos de una equivocación, o son productos de una planificación. Y no, porque Dios ha trazado un plan para cada persona en este mundo. Solo los que buscan el rostro de Dios logran entender el plan y el propósito de Dios para con su vida. Aleluya. Si usted no está en el plan de Dios y está buscando tu vida por tus propios caminos, te voy a decir algo: no vas a entender el plan de Dios, jamás vas a encontrar el plan de Dios, y toda tu vida vas a ir buscando de propósito en propósito y nada te va a satisfacer. Hay personas que tienen muchas cosas pero no son satisfechas. Hay personas que luchan y batallan por adquirir, y batallan y tocan y buscan y luchan y pelean por adquirir cosas, por lograr triunfos, pero cuando los logran al final se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque hay vacío en tu corazón, porque hay vacíos en esas personas, porque aún no has entendido el plan de Dios, porque aún no te has asumido en el plan de Dios, porque no te has unido al plan y al propósito perfecto de Dios para con tu vida. Y cuando hay una relación entre tú y Dios y una conexión entre tú y Dios, entonces tú eres una persona bendecida, porque te vas a mover conforme al corazón de Dios y no conforme a tu corazón. La palabra de Dios declara bien claro, lo dice: hay caminos que al hombre le parece que son derechos. Y sí, la gente busca su propósito, la gente busca su vida, la gente busca sus propias direcciones, la gente busca sus planes, busca sus proyectos. La gente hoy elige creer a su modo, y elige comprometerse a su modo, y elige caminar hacia un objetivo porque cree que es lo mejor. Pero no se dan cuenta que dice que hay camino que al hombre le parece, a su parecer, a su entendimiento, en su perspectiva de vida, en su planificación, hay camino que le parece que son derechos, pero su fin es un camino destructivo, dice el Señor. Es un camino de muerte, es un camino de lágrimas, es un camino de llanto, es un camino de dolor y de tristeza. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. Y muchas veces decimos: Señor, líbrame de este sufrimiento, de esta agonía, de estas cosas. Dice: únete al plan. Porque muchas agonías y tristezas y malestares y conflictos y daños y batallas y guerras son producto de que estamos lejos del plan de Dios y estamos caminando hacia el lado opuesto del plan de Dios. Aleluya. Y Dios no va a bendecir a nadie que vaya hacia el lado opuesto de su plan. No piense, y a veces pedimos a Dios: Señor no me responde, o el Señor no me dice, o el Señor no me habla, o el Señor no me encamina, y le pido a Dios y le pido, pero no ocurre nada. ¿Sabe por qué? Porque usted está caminando del lado contrario. Me hace recordar la experiencia de Jonás, que cuando Jonás estaba allí, Dios le dijo: vete, Jonás, a predicar al niño. Y Jonás se fue hacia el lado opuesto. Pero Dios tenía un plan. Y en medio del plan aquel, aun cuando Dios se le mostró, y en medio de aquel plan cuando Dios se le manifestó, y en medio de la turbulencia, en medio de aquel conflicto, en medio de todo, Él se escondió. Y cuando Él se escondió, entonces ocurrió algo. Dios lo evidenció, porque Dios va a evidenciar nuestras vidas y Dios va a exponer nuestra vida hasta que nosotros no entendamos cuál es su plan. Aleluya. O nos acerquemos a su plan, o estemos dispuestos a aceptar el plan de su voluntad. Gloria a Dios.
Y eso es lo que quiere Dios para esta iglesia. Y eso es lo que quiere Dios para tu vida. Y eso es lo que quiere Dios para las naciones de la tierra. Y eso es lo que quiere Dios. Que las naciones, que el plan de Dios se cumpla en su vida y que las personas entiendan que deben moverse conforme al corazón de Dios. Y es necesario acercarnos a Él. Y esto fue lo que hizo que entonces Jonás tuvo que ir a Nínive cuando él se entregó a obedecer a Dios. Entonces a veces no pensemos de que Dios me va a bendecir o que Dios te va a bendecir si tú estás caminando conforme al plan opuesto de Dios. Dios te dice tienes que permanecer y usted sale corriendo hacia otro lado porque le dijeron que la bendición estaba en otro lado. Y usted va para la bendición y cuando en realidad usted está yendo hacia el lado opuesto de donde Dios te está diciendo. Entonces tenemos que esperar y confiar. Muchas veces la palabra de Dios declara y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Y cuando nosotros miramos esta promesa y aprendemos a mirar el relieve de la vida, con todos sus contornos, con todos sus movimientos, con todas sus economías, con todas sus vorágines de situaciones, tristeza, de conflicto, con todas las inquietudes que hay en el mundo, con todas las inquietudes que hay en el corazón humano, con cada situación, cuando nosotros miramos desde la perspectiva divina, desde la visión, aceptando la visión de Dios para con nosotros y mirando por el lente de Dios las circunstancias de la vida, entonces usted podrá dormir confiado. Usted podrá vivir confiado. Usted podrá caminar confiado. Usted podrá elegir confiado. Y usted podrá vivir y andar por la vida confiado, porque usted no se mueve por hombres, ni se mueve por circunstancias, ni se mueve por movimientos, ni se mueve por ocasiones, ni se mueve por si las cosas están bien o usted deja de moverse si las cosas están mal. Usted se mueve conforme al plan de Dios y conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que moverse, porque es lo que Dios ha dicho. Dios nos garantiza un estatus especial, dice la palabra de Dios. Dice allí: oíme cosas y escucha pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, dice el profeta Isaías. Fue llamado desde el vientre porque tenía Dios un propósito para con él. ¿Eso fue para Isaías nada más? Dios tiene un propósito para contigo, y si te llamó de costas lejanas, porque tú estás aquí, porque Dios te llamó desde el sitio desde donde has venido. Y cada uno ha venido de distintos lugares, o estamos en distintos lugares, pero donde estás es porque Dios ha permitido que allí estés, para que entiendas su plan, para que entonces renueves tu plan delante de Dios y aceptes el camino del Señor, lo que Él tiene para ti. Cuando Él le habla y dice, está hablando acerca de Abraham, mi amigo, y está hablando de que se asemeja a alguien que anduvo conforme al corazón de Dios. Porque aquellos que se acercan al plan de Dios, aquellos que entienden y que buscan el designio de su voluntad, aquellos que buscan obedecer a Dios, Dios les llama amigo. Y Jesús nos dijo a sus discípulos: ya no los llamaré más siervos, les llamaré amigos. Es importante que nosotros entendamos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo es alguien que se identifica en el hogar. El amigo es alguien que interactúa. El amigo es alguien que comparte. Es alguien que está ahí en tiempos buenos o en tiempos malos. De hecho, la palabra de Dios dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Es decir, que está allí siempre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: mis amigos, ustedes serán mis amigos. No les diré siervos, serán mis amigos. Es decir, que les dio una connotación especial en cuanto a su relación con los discípulos. Dios quiere que tú seas llamado amigo de Dios. Aleluya. Y Dios quiere que tú le llames a Dios también mi Padre, pero también le diga mi amigo. Dios es mi amigo, el que nunca me falla, el que siempre está, el que no me abandona, el que me sostiene, el que me bendice. ¿Por qué? Porque dice la palabra: te tomé. Cuando dice te tomé, está hablando de una experiencia, de una designación espiritual de Dios para con nosotros. Y cuando Dios nos tomó del lugar de donde nos tomó, es porque había en nosotros algo especial de parte de Él, que Él tenía que obrar en nuestra vida para cumplir su propósito a través de nosotros. Es decir, que tú no estás en este mundo por obra de casualidad. Tú no estás aquí ahora escuchando por obra de casualidad. Tú no estás en el sitio donde estás porque fue algo que pasó y fue un accidente. No.
porque Dios permitió y Dios trazó ese plan para que allí estuvieras. La palabra dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Está hablando acerca del carácter de un llamado. Dios nos ha hecho un llamado, no solo nos ha tomado, sino que nos ha dado un llamado en nuestra vida para que nosotros reconozcamos al Señor como nuestro Dios, como nuestro soberano, como aquel que puede guiar nuestra vida, como aquel que sustenta nuestra vida. Solamente los llamados de Dios y los que obedecen el llamado de Dios son respaldados categóricamente en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier experiencia. Y los siervos y siervas de Dios sí padecen circunstancias y padecen los procesos de la vida, pero Dios los llamó. Y si Dios te ha llamado, entonces cree en su plan y obedece el carácter de su plan, porque para algo precioso Dios te ha llamado. ¿Para qué? Porque Él no solamente te ha llamado, sino que en medio de lo que te ha dicho hay capacidad de Dios para con tu vida. Dios capacita a aquel que llama. Eso es importante que lo entendamos. Parece algo que se repite y se repite. Dios Dios no capacita a los llamados, sino que Dios capacita a los llamados. Sí, Dios capacita a cada persona que viene a su presencia, porque ya esa persona tiene un plan y un propósito de Dios para su vida. Aleluya. Y es importante que entendamos de que Dios algo maravilloso quiere hacer en ti y a través de ti. Tu vida está marcada por el llamado de Dios. Tu vida está marcada por la elección de Dios. Tu vida está marcada porque Dios te tomó para que seas bendecido, para que seas parte de su pueblo y para que no permanezcas en malestar, sino que seas establecido en la bendición y en la gracia de Dios. Dios te ha escogido. Y esto es una gran noticia, porque Dios te ha escogido para bendición. Dios no te escogió para vergüenza. Dios no te escogió para muerte. Dios no te escogió para tristeza. Dios no te escogió para que permanezcas sumido en situaciones y experiencias duras. Si estás así, reprende eso en el nombre de Jesús y no aceptes eso en el nombre de Jesús como un estilo de vida. Porque hay personas que se acercan a ese estilo de vida, que aceptan el estilo de vida del sufrimiento y por tanto su vida se convierte en sufrimiento y se simbiotizan tanto con el sufrimiento que hacen sufrir a los demás. Hay personas que hacen sufrir a los demás. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a sufrir y creen que la elección de su vida está basada en ¿qué? En el sufrimiento. Nací para esto, para sufrir. Nací para pasar trabajo. Nací para tal cosa o para aquello. Esto es lo que me tocó. No, eso no es lo que te tocó. Esa es la circunstancia. Levántate de ahí. Tienes que atreverte, porque el plan de Dios no es ese, que tú te acostumbres. El plan de Dios es que tú te levantes y que te atrevas a crecer, que te atrevas a emprender y que busques el plan de Dios. Aleluya. ¿Usted se imagina a José de Egipto? ¿Usted se imagina a José de Egipto diciendo, bueno, Señor, gracias por lo que soñé cuando era niño? Gracias por los sueños aquellos que tenía, que eran muy lindos. Me voy a quedar con esos gratos recuerdos. Dios, gracias por esos lindos recuerdos de mi niñez, de mi papá. Pero fui metido por mis hermanos, Señor, y bueno, es lo que me tocó. Gracias, también hiciste tu voluntad. Bueno, Señor, está bien. Y Señor, gracias porque estoy aquí ahora metido en esta cárcel y ahora la esposa de Potifar me ha acusado. Bueno, Señor, ya está, ¿qué voy a hacer? Bueno, listo, es lo que me tocó. Y si José se hubiera acostumbrado al sufrimiento que estaba atravesando, y si se hubiera acostumbrado a las malas experiencias, y si se hubiera acostumbrado a aquellas terribles situaciones de vida donde de repente su vida fue una vorágine, fue terrible todo lo que él tuvo que padecer, no fue fácil y no fue un día de sufrimiento. Estamos gritando 6 meses de sufrimiento por la pandemia y estamos ya diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y ahora cómo va a ser? José tuvo años de sufrimiento. Años de sufrimiento. Pero él sabía que Dios tenía un plan. Aleluya. Dios tiene un plan. Dios me mostró una visión de niño y yo creo la visión de Dios y yo me acercaré a ese propósito y pase lo que pase, todas estas cosas, en todo esto, ahí está la mano de Dios, porque Dios me está preparando para algo.
Dios me preparó para algo maravilloso y yo voy a cumplir eso maravilloso de parte de Dios, porque no fue un sueño, fue una revelación, y yo creo en la revelación de Dios, y yo honro a Dios por su palabra, y yo honro a Dios por su poder, y yo honro al Dios que está conmigo en todo tiempo. Honro a ese Dios. No, José no fue circunstancial. José fue una persona que se entregó a adorar a Dios en la bendición y en el sufrimiento. Aleluya. Toda persona que se acerca a Dios y que intente buscar el propósito de Dios tiene que atreverse, porque hay que atreverse. Hay que atreverse a adorar a Dios en la bendición, en la bonanza, pero hay que decirle: Dios, te adoraré aún en medio del sufrimiento. Aleluya. Y cuando uno se rinde a Dios, no solamente en la bonanza y en la bendición, sino en medio del sufrimiento, Dios glorifica su nombre en la persona. Dios glorifica su nombre en tu vida. Pero cuando tu vida está condicionada a la bendición, tú me prometiste, y yo declaro, y yo decreto, y yo quiero, y ahora esto, y ahora aquello. No sucedió a mí. Oh, en esta iglesia me parece que está allá. Oh, no, ya no creo más en los hombres por esto. Ah, no, ya no creo por esta razón. O ya aquel. No se trata de eso. Se trata que estás pidiendo conforme a tu deseo y no estás mirando conforme al plan de Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a aceptar y decirle: Dios, te adoraré. El salmista lo declara y dice: bendeciré al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Y qué significa en todo tiempo? ¿Qué significa en todo tiempo? Está lindo el día, pero cuando estoy en mi casa oculto porque está pasando un huracán y el árbol de la esquina está cayéndose, y veo mi auto que está abajo y que el árbol está ahí: Señor, gracias, cuídame. Si es tu voluntad, que pase lo que pase, tú tendrás un plan. Pero hay que adorar a Dios en todo tiempo. Hay que adorar a Dios cuando estamos saludables y nos estamos gozando en un lugar, pero hay que adorar a Dios cuando estamos tristes porque alguien está enfermo, o cuando hemos perdido a un ser querido, cuando alguien de repente ha partido a la presencia del Señor. Tenemos que adorar a Dios, porque Dios es bueno y fiel todo el tiempo. Aleluya. Y es necesario que la adoremos. Y esto es lo que marca el propósito de nuestra vida. Eso es lo que marca una genuina adoración. Eso es lo que marca que yo me estoy uniendo al propósito de Dios y que usted se está uniendo al propósito de Dios. El final de la historia es que José, de un momento a otro, Dios cambió todas las cosas, y cuando dijo: ya es el tiempo de la bendición, abrió la puerta y José llegó a ser el príncipe de Egipto. Y bendijo generaciones y generaciones de pueblos. ¿Por qué? Porque él vio la visión, él vio el propósito, él creyó en el plan, él se unió al trabajo de Dios. Él no le protestó a Dios, él enfrentó las circunstancias. Y si Dios quiere que pasemos por circunstancias, pues en el nombre del Señor lo hacemos. Y si en medio de la bondad estamos, a Él sea la gloria, le adoro, y la bondad es gracias a su mano, no a mi habilidad, no a la suya. Y si llega el tiempo de la crisis, a Él le honro y le bendigo. Hónrale y bendícele y dale gracias, Señor, por los tiempos que estoy atravesando, porque hay un plan. Aleluya, gloria a Dios. Entonces es bueno nosotros unirnos, porque Dios nos eligió y Dios es soberano en su gracia para bendecir nuestra vida. Dios no te ha desechado. Dios no te ha desechado, porque esto es una de las cosas. Dice la palabra: te escogí y no te deseché. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te ha desechado? Cuando hay sufrimientos. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te ha desechado? Cuando le has fallado. Todos le hemos fallado a Dios. Aquí no puede decir nadie: ay, no, somos activistas acá. No, fallo, no, miramos para atrás. No, todos le hemos fallado a Dios. ¿Y cuántas veces te has sentido? Nos hemos sentido desechados cuando hemos fallado o cuando usted ha fallado. Eso es un error, eso es una trampa, eso es una mentira de Satanás. Porque Dios te ha escogido y no te ha desechado. Aleluya, gloria a Dios. Él con amor eterno te ha amado. Por tanto, Dios puso algo vital e importante en tu vida para que tu vida sea una bendición, para que estés bendecido y seas portador de bendición. Por eso usa esa capacidad que Dios te dio. Porque Dios no te ha desechado. Dios no desecha al pueblo que salva.
Dios no desecha al pueblo al cual sella. Dios no desecha al pueblo al cual establece por medio del Espíritu Santo. Dios no establece a aquel que redime, que liberta, que bendice y guía. Él lo declaró y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso sabía Él, que había días buenos espirituales para nosotros, para ti, pero que también ibas a tener días malos espiritualmente hablando, y para mí también. Pero ¿qué dijo Él? Estaré con vosotros. Todos los días voy a estar allí. Aleluya. En esos días que te sientes nada, ahí está Jesús. Porque es propósito de Dios estar a su lado, acompañarte, porque Dios es incondicional. A veces imaginamos a un Dios que pecó. ¿Qué pasó con Dios? No, lo metieron allá atrás. Dios se fue. No, estoy enojado con Él. Dios, ¿qué pasa? Estoy enojado con Él porque pecó y no me ha dicho nada. ¿Quién dice eso? Así somos los hombres. Así es usted, así soy yo. Así son las personas de este mundo. Se enojan y dan la espalda y se van por un tiempo, y a veces se van toda la vida, pero se están enojados. Pero Dios no se marcha de su vida cuando te ha escogido con un propósito y usted ha recibido ese propósito y usted se ha encaminado en ese propósito, y aun cuando se haya alejado de ese propósito de Dios, Dios te va a buscar, Dios te va a llamar, Dios te va a atraer, porque Él te llamó, te escogió, te redimió, te liberó, no te desechó y quiere cumplir ese propósito. Aleluya. Palabra y promesa de Dios. Bendito Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Entonces tienes que entender de qué se trata de Dios, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Él va a estar constantemente, y cuando dice no temas, porque Él les ayuda en medio de la debilidad. Cuando hay debilidad en tu vida, no pienses enseguida en la debilidad, piensa en qué, el plan de Dios. Hay un plan, hay un propósito. Y muchas veces cuando descubrimos una debilidad, es parte del plan y el propósito de Dios, o cuando entendemos que hay una debilidad, o cuando asumimos que está, es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer esa parte de tu vida y de mi vida. Por eso es necesario. No temas, porque yo estoy contigo, dice la promesa de Dios. Nos gustó mucho lo que dijimos, y los portillos, y será prosperado y bendecido. Nos gusta eso. Pero cuando decimos lo que dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuándo? Los momentos de debilidad, momentos de tristeza, momentos de duda, momentos de flaqueza en el alma, momentos de dolor, momentos de duelo, momentos de desesperación, momentos de ganancia, momentos de pérdida. Dios siempre está en medio de nosotros, y su brazo se extiende para contender contra nuestras adversidades, contra todo lo que venga contra nosotros, porque tú eres hijo amado, eres pueblo amado, y eres parte especial de la bendición de Dios. Ahí sea la gloria. Aleluya. Entonces hay que asumir el plan. Y nosotros Aleluya. tenemos que entender que Dios es un Dios que bendice, es un Dios inagotable, es un Dios que provee, es un Dios que obra, es un Dios que nos muestra seguridad, es un Dios que nos fortalece. Por eso es mejor acercarse al plan y al propósito de Dios que vivir nuestra vida ajena al plan de Dios. ¿Sabe cuándo han salido las cosas mal? Cuando nos alejamos del plan de Dios. Cuando voluntariamente, porque usted puede decir, bueno, ¿y José qué pasa? No, José voluntariamente no fue vendido. Él no dijo, véndame a los egipcios, véndame a esto. No, José no fue voluntariamente. Era trampa tras trampa. Eso indica algo, que el enemigo muchas veces durante toda tu vida va a querer entorpecer el plan y el propósito de Dios para contigo. Solo mira a Dios, créele a Dios, busca a Dios, encomiéndate a Dios. Dice la palabra del Señor, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, Y Él hará. y Él hará. ¿Qué implica eso? La acción, la relación, la intervención y el respaldo de Dios en la vida de aquel que clama y busca a Dios y persevera en su misericordia. Aleluya. Entonces es allí donde nosotros tenemos que ir, refugiarnos, permanecer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú creas en ese poder que Él ha puesto en ti. Es importante que entiendas algo, que tú tienes un tremendo potencial. Tú en tu vida tienes un tremendo potencial. Pero el potencial, ¿sabe qué es? Todas tus habilidades humanas puestas en el uso conforme a lo que tú deseas.
Pero Jesucristo no prometió a tu vida un potencial. Y esto es importante. Porque Jesús no prometió: les daré un potencial extraordinario. ¿Cuántas personas se han quedado en un potencial? Cuando vemos a alguien y dice: no, esta es una promesa. Este promete. Y uno lo ve, esos jugadores a veces con unas habilidades: wow, este promete, este va a ser grande, va a llegar lejos, y va a hacer esto y va a hacer aquello, y de repente vemos la carrera de esa persona, nunca más nadie habló de él, se diluyó, y por favor. Está la historia de Adu, el jugador norteamericano. Recuerdo aquello fue un escándalo mundial, creo que Moisés Adu se llama, y era aquello extraordinario por toda la fama. El chico aquel movía la pelota, era una promesa extraordinaria, tenía un potencial de ser el mejor jugador del mundo, fue comparado hasta con Pelé. Y estoy seguro que usted no sabe quién es Adu. ¿Usted sabe quién es Adu? No sabe. ¿Sabe por qué? Porque tenía un gran potencial, pero algo le falló ese potencial. Si fue disciplina, si fue carácter, si fue disposición, qué fue lo que fue, no sé. Y a veces nosotros queremos servir a Dios con nuestro potencial. Y cuando queremos en nuestro potencial, usted se convierte en una promesa. Va a ser grande, parece que va a llegar. Mira cómo va. Pero no se trata de ti, no es tu potencial. Para entender el carácter y el propósito de Dios hay que entender que se trata de Dios. Y es por eso que tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Jesucristo dijo: ¿recibiréis potencial? No. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, hay una relación, pero hay una evidencia de fe, y hay un carácter de fe, hay un impulso de fe, hay una dimensión espiritual que te lleva y te mueve hacia adelante en medio del rigor, en medio de los tiempos, para moverte como un hombre o como una mujer, un siervo o una sierva de Dios que glorifica su nombre en todo tiempo, en cualquier lugar, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios quien te anhela celosamente, quien te cuida celosamente, quien te mueve celosamente y quien desea manifestarse en ti y a través de ti poderosamente. Entonces, no pensemos que somos nosotros, porque se trata de Dios. Cree en la visión de Dios para contigo, tienes que creerla. Porque todo lo que has sufrido, todo lo que has padecido, por todo lo que has atravesado en la vida, lo tengas que preguntar por sufrimientos, por situaciones, vaya a la vida de José y pregúntele cómo llegaste a ser príncipe. Seguramente allí está la respuesta, porque le creía a Dios desde niño. Y el sufrimiento no me apagó el plan, el propósito y la visión aprendí de Dios para obedecer y seguir ese propósito hasta el final de mis días. Cuando fui acusado, cuando fui vendido, cuando fui dañado, cuando fui totalmente olvidado, cuando fui esclavizado, cuando fui allá totalmente en medio de las mazmorras, prisionero, siempre pensé en el plan de Dios. Sabía que Dios tenía un propósito. Entonces, vos que me estás escuchando, tú que estás aquí, sea lo que sea, pases por lo que pases, hayas vivido lo que hayas vivido, confía en Dios, créele a Dios, no eres un azar, Dios tiene un plan. Aleluya. Y ese plan es parte del propósito que Él tiene para ti en este tiempo. Y el Señor va a cumplir ese plan en ti y a través de ti, para contigo y para con los tuyos y en el sitio donde te encuentres. Así que sencillamente sé un instrumento de la revelación de Dios, viviendo conforme al corazón de Dios. ¿Para qué? Para que vean que hay un Dios que puede cambiar todas las cosas de una manera sobrenatural, para que conozcan que nunca es imposible cuando nos acercamos a la presencia de Dios, para que adviertan que sin la ayuda de Dios la vida va a ir mal, y para que al final entiendan que el que desea
el bien y la misericordia es Dios para con nosotros, para que nos sigan todos los días de nuestra vida. Aleluya. Viva con Dios, abrace a Dios, experimente la gracia de Jesucristo y únase a su plan. Y dile: Señor, a partir de hoy viviré conforme a tu propósito. Así finalizamos nuestro primer programa de hoy. Si te fue de bendición, compártelo con tus amigos y con tus hermanos. La invitación para que te vuelvas a encontrar con nosotros, pero antes te quiero recordar que nos puedes encontrar en YouTube como Casa de Fe Stanford. También puedes visitar nuestra página web que aparece aquí en pantalla y estamos 24/7 poniendo música cristiana para ti. Puedes escucharla desde tu computadora, desde tu celular, donde quiera que te encuentres. Es www.radiocasadefealasnaciones.com. Muchas gracias. Comparte este video si así lo deseas. Y por supuesto que te esperamos en un nuevo programa de Canal de Vida. Que Dios te bendiga. Chao.